Continuando con nuestras capacitaciones, hoy veremos lo referente a la gestión del riesgo, a los controles operacionales y a la preparación y respuesta ante eventos. Para ello, el objetivo de esta corta capacitación es la aplicación del pensamiento basado en riesgos al direccionamiento estratégico y a los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015 y de control y seguridad según BAS versión 6-2022. El riesgo en sí es el elemento o uno de los elementos que tienen todas las empresas, y por eso es necesario que nos detengamos un poco en el pensamiento basado en el riesgo. En el cuadro que tenemos proyectado, podemos ver que tiene hacia el lado derecho una flecha que dice se debe analizar el contexto de la organización, y hacia el lado izquierda, bajando, se define como el efecto de la incertidumbre de un resultado esperado. Eso es riesgo. Y se desarrolla hacia la parte de abajo en ese resultado esperado. Puede dividirse en dos partes, uno que es riesgo y otro que es oportunidad. Y tengamos muy presente que el riesgo no significa siempre una condición negativa. Todas las oportunidades serán siempre positivas. Y por el lado derecho se debe analizar el contexto de la organización, y entonces nos señala cuatro partes: identificar los riesgos y oportunidades, analizar los riesgos y oportunidades, evaluar los riesgos y oportunidades y monitorear y hacer seguimiento para lograr la mejora del sistema. A través de esta pequeña capacitación vamos a estudiar estos diversos elementos que tiene el riesgo, especialmente en el pensamiento basado en riesgo, que es algo que nos indica la norma ISO 9001-2015. El enfoque en procesos es característico de los sistemas de gestión, tanto para la ISO como para el BAS. Entonces, ponemos un proceso allí dibujado que tiene todo proceso, tiene una entrada, hace una actividad y luego da una salida y vuelve y retroalimenta. Y estos procesos pues tienen diferentes aspectos para su desarrollo que cumplir. Y ellos son, por ejemplo, el entorno o el contexto que lo rodea. Entonces, tiene que tener ese marco de referencia de contexto del cual ya hemos hablado en capacitación anterior. Además, ese proceso que vemos allí de entrada, el proceso que se realiza en sí y la salida, es una secuencia a interacción que tiene que hacer ¿con qué? Con los demás procesos de la organización. Y este proceso tiene un propietario o tiene riesgos, y este riesgos y este proceso también tiene unas responsabilidades, tiene personas que deben de responder por ese proceso. Entonces, en ese esquema tenemos representado lo que es un proceso. Usted se encuentra que tiene entradas, hace una actividad internamente y luego da una salida, pero para ello tiene que tener en consideración el contexto, y que ese proceso que yo estoy definiendo debe estar relacionado con otros procesos. Además, ese proceso tiene un propietario y tiene también unas responsabilidades de las personas que deben ejecutarlo. Entonces, los elementos fundamentales de toda empresa son 6. El elemento humano, que es el elemento de por sí clave y fundamental. Todos los colaboradores de la organización, todos ustedes hacen parte del elemento humano de la empresa. Otro elemento fundamental es la parte tangible, es decir, la infraestructura de la empresa. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Los vehículos, los computadores, los escritorios, los celulares, etcétera. Todo eso son los elementos tangibles que debe tener una empresa, es decir, su infraestructura. Tiene unos elementos intangibles, o sea, aquellos que realmente yo no puedo medir, pero que sí percibo, como por ejemplo el nombre.
cómo está posicionado en el mercado de la empresa. Entonces allí vemos ejemplo el que tenemos ahí como Coca-Cola, como Google, como McDonald's, etcétera. Entonces, en la misma forma, Multitrans está posicionado dentro del sector transporte con ese elemento intangible de su buen nombre. Tiene también otro elemento que es el elemento funcional, es decir, la operación que hace la empresa, y ese elemento funcional, pues lo podemos representar por esa interrelación de procesos, que allí lo tenemos en unas esferas o en unos círculos, los cuales se interrelacionan uno con otro, y esa es la operación de la empresa. Otro elemento es el exógeno, son las partes interesadas, o lo que también conocemos en la norma BAS como asociados de negocio. Esos asociados de negocio pues cumplen ciertas funciones. ¿Por qué? Porque es que si no tuviésemos clientes, entonces nosotros no podríamos desarrollar nuestro objeto social. Y a la vez, para poder desarrollar ese objeto social, la empresa también necesita de proveedores. Es decir, que para todos estos casos estamos íntimamente comunicados, y por lo cual tenemos que tener las relaciones tanto con nuestros clientes como nuestros proveedores, y esos son los elementos exógenos o las partes interesadas. Y por último tenemos un elemento aleatorio que es el riesgo. Toda empresa tiene riesgos y tiene que estructurar sus riesgos, y es precisamente el tema de esta capacitación, la estructura de riesgos de una empresa. Claro que no lo vamos a mostrar en su totalidad, pero sí vamos a dar unos elementos claves y fundamentales para que vayamos comprendiendo qué es toda la gestión de riesgo que se realiza en Multitrans. Los riesgos empresariales pues son muchos. Vamos a definir o vamos a mostrar unos poquitos, como el riesgo financiero. Toda la empresa pues tiene finanzas y por consiguiente también está sometida al riesgo financiero. Riesgo natural, ni se diga, no estamos exentos de un terremoto, no estamos exentos de un apagón que nos dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque claro, un rayo dañó el transformador o nos quemó de pronto el servidor, etcétera. Entonces es un riesgo natural. Tenemos otro riesgo que es el operacional. Ejemplo, si hay un paro, pues no podemos operar, nuestros vehículos no se pueden mover por las calles, entonces tendríamos ese riesgo operacional. Tenemos otros riesgos de mercado, que llegue un momento en que la empresa no tenga clientes. ¿Por qué? Porque de pronto estamos muy caros en cuanto a las tarifas que cobramos, o la gente no quiera utilizar los vehículos que tengan la marca de Multitrans. Tenemos otro riesgo como de contagio, este riesgo de contagio, que estemos de pronto negociando con personas que son lavadoras de activos, que están dedicadas al narcotráfico, que están dedicadas al terrorismo, pues contagian la empresa. ¿Por qué? Porque sin saberlo, de todas maneras, esos clientes pues representan uno de estos tres elementos, o bien sean narcotraficantes, o bien sean lavadores de activos, o bien sean terroristas. Riesgo también tenemos de orden tecnológico. Dije antes, es posible que caiga un rayo y de pronto nos queme el servidor, o haya una fuerte explosión de energía y entonces nos queme el servidor. Entonces tenemos ese tipo de riesgo tecnológico. Hay riesgos reputacionales. El buen nombre de la empresa siempre la ha acompañado, entonces tenemos que conservar esa reputación que tiene la empresa. Y finalmente, pues he marcado aquí los riesgos legales. Toda empresa tiene que ser legal. Toda empresa tiene que estar legalmente constituida, y por consiguiente también tiene este tipo de riesgos legales. Ahí les he nombrado escasamente 8, pero como verán en el transcurso de esta capacitación, hay muchos más riesgos que se pueden presentar dentro de una organización. Un ejemplo que tenemos para la parte de cómo manejamos los riesgos, pues tenemos aquí que tenemos un objetivo general, es tratar todos los riesgos de la organización, riesgos que involucran los objetivos específicos, la frecuencia, o sea, la medida en que cada uno lo hacemos, la meta, cómo lo vamos a medir, en porcentaje, o lo vamos a medir con un número natural, el indicador correspondiente y el responsable. Por ejemplo, si tomamos el riesgo operacional, dice mantener informado y entrenado al personal en seguridad.
La frecuencia con que lo vamos a medir, el bimestral, es decir, cada 2 meses, y la meta que nos hemos propuesto es 80%, y entonces el indicador será el número de simulacros en seguridad ejecutados sobre el número de simulacros programados, y todo esto multiplicado por 100, y el responsable pues será el proceso de seguridad a que pertenece la empresa. Entonces, des en cuenta, en este cuadrito lo detengo ahí un poquito para que cada uno lo examine, cada uno lo lee, o ustedes paren el video y puedan tener una conciencia exacta de cómo es que se desarrolla toda la medida de un riesgo. Esto pues ya lo he hablado en los objetivos, los indicadores, a las personas de la alta dirección, a la gerencia, a los jefes de procesos, a los coordinadores de proceso. Entonces pues ya tienen una visión más clara que después comunicarán a cada uno de ustedes sobre lo que es la gestión que se puede hacer con cada uno de los indicadores que se propongan en el desarrollo de los procesos a los cuales cada uno de ustedes pertenece. ¿Cómo debe ser la gestión de los riesgos? Pues la gestión de los riesgos debe ser con eficacia. Y vuelvo otra vez a la definición que ya antes se había dicho. Eficacia es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Y eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Por consiguiente, ustedes, es muy sencillo que recuerden, ¿qué es eficacia? Eficacia son resultados. ¿Y qué es eficiencia? Eficiencia son recursos que yo empleé. Eficacia, resultados, eficiencia, recursos. No olvidar que estos dos elementos, tanto la eficacia como la eficiencia, los vamos a tratar dentro de todo el desarrollo de nuestras capacitaciones. Fuerza mayor es no voy a entrar pues a definir fuerza mayor porque es un término jurídico de muchas connotaciones, pero la fuerza mayor tiene unas características especiales. Es imprevisible y es irresistible o insuperable. Tiene esas tres Is: imprevisible, irresistible o insuperable, y por consiguiente, cuando es imprevisible, pues es introspectivo, es sorpresivo, es no sospechado, y el caso fortuito es diferente a la fuerza mayor. No voy a entrar en definiciones ni a detenerme mucho en esto de la fuerza mayor, puesto que estos elementos de imprevisible, irresistible e insuperable jurídicamente tienen su definición y tienen su interpretación. No podemos, lo único que tenemos que estar muy claros es que no podemos alegar fuerza mayor si no cuando es imprevisible, irresistible o insuperable. Los riesgos, por eso, no son fuerza mayor, porque si nosotros ya los hemos considerado y los hemos estudiado, entonces no se constituyen en una fuerza mayor. ¿Cuándo se vuelven fuerza mayor? Cuando contiene algunos de estos elementos como imprevisibilidad, irresistibilidad o insuperabilidad. ¿Qué es riesgo? Según la ISO 31000-2019, que es la última ISO sobre gestión de riesgos que tenemos, pues nos dice que es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Como podemos ver, tenemos unas fotos o unas láminas aquí al lado derecho y al lado izquierdo. En el lado izquierdo, en la primera, están pasando dinero por debajo de la mesa. Eso es un riesgo de corrupción. En el lado izquierdo, abajo, pues tenemos un asaltante a un vehículo. Eso es un atraco, es lo que también se conoce como riesgo público. En la parte de derecha, hacia arriba, la foto, pues nos está mostrando que la policía está mostrando un cargamento de sustancia ilícita, y por consiguiente, este es un riesgo de narcotráfico. Y en la parte de abajo, al lado derecho, nos está mostrando con una lupa una cantidad de documentos o que pueden tener dinero, etcétera. Y entonces este puede ser un riesgo que podemos conocer con el nombre de lavado de activos. Entonces, en riesgo, lo que nos interesa es
el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Para que haya ese efecto se tiene que suceder un evento y ese evento puede ser sobre una cosa material o puede ser inmaterial. ¿Por qué? Porque estamos constituidos de eventos, perdón, de cosas y de eventos. Las cosas pues tienen materialidad y los eventos son inmateriales. Ejemplo, la estrellada de un vehículo. Pues sí, se sucede contra dos cosas materiales porque puede ser contra otro vehículo, puede ser contra un objeto, etcétera. Entonces ahí se sucede ese evento, pero el evento es el accidente de la estrellada que tengamos, que ese no tiene materialidad. No entro a explicar más porque dentro del transcurso de todas estas capacitaciones se irá viendo la parte del riesgo e iremos comprendiendo más qué es un riesgo. Ya les había hablado de evento, aparece allí. Entonces, las etapas de la gestión de riesgo, según la ISO 31000-2018, pues aquí la tiene dividida en 6 partes. ¿Cuáles son esas 6? Son la comunicación y la consulta, el alcance, el contexto y los criterios que nosotros tengamos, la evaluación del riesgo, que comprende 3 partes, la identificación, el análisis y la valoración. Luego de ello viene el tratamiento de riesgo y por consiguiente tenemos que hacer seguimiento y medición y finalmente siempre tener registro, es decir, el informe de todo lo que estamos haciendo nosotros con el riesgo. En la segunda parte de arriba dice alcance, contexto y criterios. ¿El alcance de quién? El alcance de la organización, de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa o cuál es el objeto social de la empresa y hasta dónde llega en el desarrollo de ese objeto social? Ese es el alcance. El contexto, como ya lo vimos anteriormente en nuestra capacitación, es el que se tiene en la parte interna y externa. Internamente, pues analizamos un contexto y en la parte externa, pues analizamos el contexto que rodea a la empresa y existen algunos criterios para evaluar ese contexto. Ya en la parte de la evaluación del riesgo, pues también se irá poco a poco definiendo qué es la identificación, qué es el análisis, qué es la valoración, para llegar a un tratamiento de riesgo. Después de que tenemos valorado el riesgo, pues tenemos que tratarlo. ¿Para qué? Para irle haciendo un seguimiento de tal manera que el riesgo no desaparece, pero sí disminuimos la probabilidad que ese riesgo se nos presente. Es decir, disminuimos la probabilidad, la vulnerabilidad a medida que nosotros hagamos acciones contra ese riesgo, disminuimos la vulnerabilidad que tiene la empresa frente a ese riesgo y todo ello lo tenemos que tener registrado y lo tenemos que tener informado dentro del sistema de gestión. Los riesgos identificados en la empresa, Multitrans ha identificado dentro de la gestión de riesgos grupos o familias de riesgos, los cuales se mencionan a continuación. Este método implementado facilita la comprensión y el análisis del contexto en el que se puede presentar. Riesgos identificados pues son el riesgo estratégico. Para eso la organización ha establecido un direccionamiento estratégico y para eso ya también hemos visto en anterior capacitación que son las estrategias. Riesgos naturales, como se dijo antes, los riesgos que nos presenta la naturaleza pueden ser los derrumbes, unas lluvias intensas, caídas de rayos, terremotos, etcétera. Entonces esos son los riesgos naturales. Riesgos tecnológicos, hoy en día, pues es uno de los mayores riesgos que tienen las organizaciones con respecto a la informática y por eso la norma BAS ya trae un capítulo exclusivo para la ciberseguridad porque los riesgos tecnológicos se incrementan día a día. Tenemos otros riesgos de cumplimiento. Ejemplo, si la empresa no cumple con su operación, pues estará teniendo un riesgo de cumplimiento y es posible que si no cumple, pues pierda sus clientes. Riesgos financieros, cuando de pronto la empresa gasta más de lo que percibe
por sus servicios, entonces pues se viene a presentar un desbalance, o cuando las empresas trabajan sin alcanzar su punto de equilibrio, sin siquiera alcanzar su punto de equilibrio, pues entonces están en grave riesgo financiero y en grave riesgo de irse a pérdidas totales. El riesgo de corrupción y soborno, como ya lo vimos anteriormente en una pequeña foto, pues es un riesgo latente y estamos rodeados de ese riesgo de corrupción y soborno, riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También hemos hablado de él, riesgos de infraestructura y riesgos políticos y sociales. En esencia, estos 6, 8, 10, 11 riesgos pues son los que considera el sistema de gestión que tiene actualmente la empresa, pero no quiere decir de que sean los únicos riesgos. Existen otro tipo de riesgos, como por ejemplo el riesgo público, que no lo hemos considerado aquí, pero sí existe y está dentro del sistema de gestión, que son los hurtos, los atracos, etcétera, que pueden suceder dentro de la prestación del servicio de la empresa. Algunas definiciones de los riesgos, entonces, que llamamos riesgo estratégico. Ese riesgo estratégico se asocia con la forma en que se administra la entidad. Es el riesgo precisamente de la junta directiva de la empresa, pues si no administra bien, pues la empresa pues, se puede ir a pique, pero si administra bien y cumple con todo, pues la empresa seguro que irá en una mejora continua e irá continuamente avanzando, como su nombre lo indica, de mejora. Tenemos otros riesgos tecnológicos que ya les hablé, están relacionados con la capacidad tecnológica de la entidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión de resguardar y proteger la información. El riesgo de cumplimiento se asocia con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con los compromisos ante la comunidad. El riesgo financiero, también ya les puse un pequeño ejemplo. Entonces, este tipo de riesgos, junto con los siguientes, pues también el riesgo operacional, el riesgo legal, el riesgo público y el riesgo reputacional. Miremos el riesgo público. La posibilidad que tienen las personas o las empresas de ser víctimas de cualquier conducta criminal o delictiva que afecta a la integridad emocional, física y otros como el patrimonio, afectando el entorno familiar, social y laboral. Riesgo reputacional, muchas veces se pregunta, ¿qué es el riesgo reputacional? Es la acción, eventos o situaciones que pueden impactar positiva o negativamente las ganancias o el patrimonio de las empresas, la percepción y opinión que tienen los terceros sobre una organización. Es decir, en términos simples, es la imagen que tenga la empresa. Si se le cae la imagen de empresa, entonces está sufriendo de riesgo reputacional. Ustedes lean con atención riesgo operacional, riesgo legal y continuamos con nuestra exposición. La norma VAL versión 6 del 2022 en el numeral 6.1 de la gestión de riesgos dice: la empresa debe establecer un procedimiento documentado. ¿Qué es procedimiento documentado? Pues aquel que está escrito para la gestión de riesgos con base en el enfoque de procesos y en su rol en la cadena de suministro. Debe asegurar el cumplimiento e incluir los siguientes elementos. Atención a los elementos. 1. Criterios y identificación del riesgo. ¿Cómo identifico y qué criterios uso para el riesgo? 2. Analizar el riesgo. 3. Evaluación de los riesgos. 4. El tratamiento de los riesgos. 5. La respuesta a eventos que se puedan presentar, es decir, a materialización del riesgo. 6. Seguimiento. 7. Revisiones que debo mantener haciendo los riesgos. Y 8. La comunicación. Todos los colaboradores de la empresa deben conocer de cómo es la gestión de riesgos, qué avances hemos tenido o qué afectaciones hemos tenido cuando se nos ha materializado un riesgo. Entonces, estos 8 elementos nos pide la norma
que debemos tenerlos compendiados dentro de un documento de gestión de riesgos según el numeral 6.1 de la versión 6 del 2022 de la norma BAS. Los criterios para evaluación de los riesgos, entendiendo definiciones de Multitran, ha establecido los siguientes criterios para calificación de los riesgos. Uno es la probabilidad, estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo. ¿Es probable que el riesgo se materialice? Sí. ¿Se nos ha venido materializando? Sí, pero tal vez una vez en 5 años, una vez en un año, etcétera. Entonces, la probabilidad. El impacto o la consecuencia, la magnitud del daño que puede causar la materialización del riesgo. Y hay un último elemento que es la ocurrencia, pero eso depende del nivel de vulnerabilidad que tenga la empresa. Si la empresa no tiene gestión de riesgos, si la empresa no hace nada por controlar los riesgos, pues entonces es demasiadamente vulnerable. Pero los dos elementos claves y fundamentales en el criterio de evaluación de riesgo son la probabilidad, la consecuencia o impacto. La ocurrencia, pues, es un elemento que se tiene para ayudar a mirar cómo es esa probabilidad, porque es el grado de vulnerabilidad que puede tener la empresa. Los controles operacionales. Este es un elemento fundamental, podríamos decir, dentro del sistema de gestión y por lo general se tratan en el capítulo 8 de cada una de las normas. La norma BAS, por ejemplo, tiene un desarrollo completo que es el estándar 601 para empresas que tienen relación directamente con la carga, como en el caso de Multitrans, que tiene relación directamente con la carga por ser empresa transportadora. Y otras normas, como las normas ISO, están en el capítulo 8. Entonces, Multitran ha definido dentro de su sistema de gestión controles operacionales con el fin de minimizar la probabilidad que un riesgo se materialice o en caso de que sea así, su impacto sea menor. Estos controles operacionales son muchos que puede tener la empresa, dentro de los cuales podemos contar los siguientes: los procedimientos, los instructivos. Son muy parecidos los instructivos a los procedimientos, lo que pasa es que tienen menos elementos de los que considera un procedimiento. Los manuales, que son como los compendios que nosotros tenemos para ejecutar determinada actividad dentro de la organización. Las matrices, cuadros que podemos desarrollar. Para el caso de los riesgos, desarrollamos una matriz de gestión de riesgos. Para el caso de los objetivos, desarrollamos una matriz de objetivos que también la conocemos como tablero de mando. Hay formatos y por consiguiente, cuando esos formatos se llenan, se convierten en un registro. Cuando nosotros llenamos el formato, se convierte en un registro. Tenemos controles físicos, como controles de acceso, como cámaras de video, etcétera. Son controles físicos que tenemos que tener dentro de la organización, Bueno, aquí los controles físicos y en general, pues todos los elementos que necesitamos para la operación de la organización, debemos tenerlos muy pendientes, especialmente que la empresa tiene que tener procedimientos porque la gestión o los sistemas de gestión, mejor dicho, se desarrollan por medio de procesos. El plan de emergencias y respuestas ante las contingencias que pueda presentar. Entonces, el plan de emergencia, pues, gestiona la información del plan de emergencias mediante tu líder, gerente o jefe de proceso. Eso nos dice este pequeño recuadro que tenemos en la parte inferior derecha, pero en general las actividades de respuesta a los eventos se establecen con el fin de responder en caso de materialización de un riesgo. Esto se establece mediante el plan de emergencias y contingencias. ¿Multitrans tiene plan de emergencia y contingencias? Sí.
y muy buen plan, porque lo tiene tanto para la parte de seguridad en el transporte como para la parte general, incluyendo las personas dentro de su sistema de salud y seguridad en el trabajo. Con base en la priorización del riesgo, se ejecutan simulacros con el fin de verificar la eficacia de los controles operacionales establecidos y la respuesta oportuna del personal y o partes interesadas involucradas. Estos planes de emergencia de Multitran cuentan con los siguientes documentos. Los invito a todas las personas que están escuchando este video a conocerlo, especialmente los riesgos que están asociados al proceso a que usted pertenece. Si usted pertenece al proceso de operaciones, pues mirar los riesgos que tiene y el plan de emergencia y contingencias que tiene para el proceso de operaciones. Si pertenece al proceso administrativo y financiero, pues mirar cuáles son los riesgos y cuáles son el plan de emergencia y contingencia que tiene en el proceso administrativo y financiero. Si pertenece al proceso de personal, al proceso de gestión humana, entonces, pues mirar riesgos de gestión humana y cuál es el plan de emergencia y contingencias para minimizar los riesgos que podamos tener. Multitrans pues ha definido el plan de emergencias ante riesgos. Aquí tenemos la carátula y lo han clasificado como, o lo ha codificado como el SDPL 003. Estamos en la versión 4 del 23 de agosto del año 2019. Los invito a que miren el sistema de gestión y especialmente este plan ante riesgos del sistema de gestión para que todos tengan una visión clara del plan de emergencia y la respuesta a los diferentes eventos que se pueden presentar dentro de la organización. La norma base versión 6, 2022, perdón, ahí está mal escrito, no es 2023, sino 2022, en su numeral 6.1, gestión de riesgos, y tiene el literal E, eventos respuestas, nos da dos elementos fundamentales. Uno, con base en la prioridad de los riesgos y en caso de materialización de los mismos, la empresa ¿qué debe hacer? Establecer, documentar e implementar los métodos adecuados para que el impacto sea menor. Ejecutar planes de recuperación de la seguridad y reactivación continuidad del negocio cuando aplique. Documentar las actividades de respuesta al evento. Aplicar acciones de mejora para asegurar que se analicen las causas describiendo la metodología utilizada para evitar su ocurrencia y retroalimentar la gestión del riesgo con las acciones y controles relacionados a los riesgos aplicados. Y otro elemento fundamental que tiene son, con base en el impacto y la naturaleza del evento, se deben realizar ejercicios prácticos o simulacros que permitan determinar la eficacia de las acciones establecidas. Entonces, en la respuesta a eventos, como pueden ver en el literal E de la norma, en su numeral 6.1 de gestión de riesgos, entonces tenemos que es el 1 y el 2 elemento fundamental. El 1 pues se divide en 5 partes más explicativas para la parte de la gestión en la respuesta a eventos. Así hemos dado por terminado esta pequeña disertación sobre la gestión de los riesgos, los controles operacionales y los planes de emergencia y contingencia. Cualquier duda o cualquier pregunta, a favor dirigirla al correo ebarbar@huellalogística.com. Muchas gracias por su atención.